Muy buenos días. A nombre de la Asociación Médica les damos las gracias y la bienvenida por encontrarse aquí. El día de hoy presentamos la sesión Controversias en Hemoabsorción, dada por el doctor José Ernesto López Almaraz, quien es nefrólogo en nuestra institución. Muchas gracias. Muchas gracias a la Asociación Médica, a la doctora Chirino, por la presentación y su presencia de madrugada casi. Eh, bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema que para mí en lo particular me gusta mucho y es parte de la medicina y de la de nefrología crítica. Cuando hablamos de nefrología, pensamos en el paciente crónico, en hemodiálisis crónica, en diálisis peritoneal. Y cuando entramos a la arena de medicina crítica, el soporte renal es una de las herramientas que tenemos para ayudar a este tipo de pacientes y desafortunadamente tenemos varias necesidades no cubiertas. Esta es mi declaración de intereses, nada más como corolario. En los últimos 2 años tuve actividades dentro de la industria de dispositivos médicos. Sin embargo, esta charla no tiene ningún sesgo comercial. Y esta es con dedicatoria para el doctor Fournier. Estamos platicando ayer en la tarde que era hemoabsorción y que era hemodiálisis. Y bueno, como concepto es el tener capacidad de eliminar del torrente sanguíneo de la sangre ciertas sustancias o bacterias o moléculas específicas que nos puedan ayudar a manejar de forma adecuada al paciente. De forma sucinta, tenemos terapias convectivas, ¿sí? Esto quiere decir que además, y todavía aquí tenemos un mecanismo adicional que es la difusión. La diálisis clásica, yo tengo moléculas muy pequeñas que pasan a través de una membrana de la sangre líquido dializante. Eso es muy sencillo, pero poca eficiencia. Después tenemos las terapias convectivas, en donde además de esta difusión, yo le estoy poniendo solución a un paciente, suero, llámenle lo que sea, el tipo específico, y le estoy sacando ese líquido que estoy infundiendo en exceso para que por arrastre, estilo tsunami, nos llevemos moléculas un poco más grandes. Hoy día existe la hemodiafiltración de alto volumen de forma crónica. No contamos con ella en la institución, sería fabuloso tenerla, pero esto le brinda al paciente crónico mejor sobrevida. Tenemos membranas de corte intermedio, tanto para el paciente agudo como para el paciente crónico. En el paciente crónico, eh, es lo que estamos utilizando hoy día aquí en el hospital. En el paciente agudo tampoco tenemos esta tecnología, sin embargo, brinda capacidad de aclaramiento muy similar a utilizar terapia convectiva. Y la terapia de reemplazo renal continuo, que la introdujimos aquí en el hospital en 2008. Los primeros tratamientos en México, de hecho, se realizaron aquí con unos equipos muy viejos, ya no tenemos ninguno de esos, pero esto era con lo que contábamos para tener el tratamiento para estos pacientes. Hace muchos años, creo que a mí no me tocó, pero era utilizar carbón activado para intoxicaciones. Entonces, al paciente lo conectabas por un circuito de circulación extracorpórea e inmediatamente se chocaba. Y se chocaba no por la intoxicación, se chocaba por la respuesta inmunológica que le generaba el carbón activado. Sin embargo, de ahí viene el concepto de las terapias de adsorción. Aquí ya no hay ni paso de moléculas por una membrana, tampoco hay arrastre con agua, sino son sus superficies que van a traer ciertas sustancias y las van a dejar pegadas vamos a ver más adelante específicamente qué es. Pueden ser específicas, por ejemplo, aquellas que tienen polimixina B, aquellas que tienen cierta capacidad de absorber a estilo glicocálix, absorber bacterias o virus, ¿sí? Este ensayo de Seraph es muy interesante, pero no ha habido mucha generación de información, pero existe. Y absorción, que es el tema de hoy, en donde vamos a ver que se van a captar moléculas de peso molecular que no se pueden dializar, por eso hablamos de una necesidad
que no teníamos una solución clara. Y esto se puede combinar, podemos tener equipos que nos separan el plasma, lo que pasamos es el plasma por columnas de absorción, técnicamente es complejo. Hace unos años había una para hígado que se llamaba Prometheus, ya no está en el mercado. También tenemos otras terapias en donde este dializador, bueno, este filtro para terapias continuas, tiene un recubrimiento que además nos brinda la capacidad de tener cierta absorción. Este sí lo tenemos aquí. Y otras terapias para purificar la sangre, como puede ser intercambio plasmático o sistemas citoféricos. Entonces, ¿bajo qué concepto se realiza la absorción? Si yo tengo una concentración de mediadores proinflamatorios y antiinflamatorios, habitualmente estamos en equilibrio. Cuando yo tengo una infección grave, ¿sí? Si yo quito mediante un dispositivo de estos, voy a quitar tanto citocinas pro como antiinflamatorias. Sin embargo, en un entorno en donde hay un desbalance inmunológico, yo tengo muchas citocinas proinflamatorias, voy a quitar tanto pro como antiinflamatorias, sin embargo voy a tener la capacidad de quitar ese exceso y además no voy a sobreinmunosuprimir al paciente. Hablábamos del dispositivo, hay muchos. Yo voy a hablar de este, que es el que genera o tiene más evidencia en ensayos, que si bien no son perfectos, ya tendremos tiempo de platicarlo, pero estos no son filtros. Muchas veces en la clínica, en la terapia, incluso en las compañías de hemodiálisis, dicen es que ese es el filtro CytoSorb. Es más bien una columna llena de microesferas y cada microesfera va a tener espacios en donde las moléculas de este tamaño, de 10 a 60 kilodaltons, se quedan atrapadas. Las citocinas, vamos a ver más adelante qué ejemplos tenemos de estas citocinas, pueden quedar atrapado acá. Si hay mucha concentración, voy a eliminar más. Si hay poca concentración, realmente no voy a alcanzar a eliminarlas, ¿sí? Y se puede acoplar a cualquiera de estos procedimientos. Esta columna en específico tiene una superficie estimada de 45,000 metros cuadrados y a diferencia de un filtro en donde yo puedo ver un coágulo y que ya no está habiendo paso de sangre o ya no hay filtración, aquí, y bueno, nos va elevando la presión entre la membrana y eso me da a pensar que tengo que cambiarlo. Aquí yo no tengo forma de evaluar qué tanto se está saturando la membrana. Tengo que confiar en la información que me están dando en términos generales, cuánto tiempo tarda en saturarse. ¿Qué sustancias se pueden eliminar mediante esta absorción? Perdón, voy a tomar tantito. Van a ser citocinas, interleucina 6. La interleucina 6, antes de COVID, nosotros no la teníamos en mente en los ensayos. Afortunadamente aquí en el hospital se montó la técnica y hoy día podemos solicitarla y de hecho lo hacemos no regularmente, pero sí se puede hacer. Otras como factor de necrosis tumoral, como interleucina 6. Pero también tenemos, y estos términos de DAMPs y PAMPs los utilizamos mucho en sepsis, ¿sí? Los patrones moleculares asociados a daño, esto es una pancreatitis, me puede elevar marcadores de inflamación, son endógenos, esos son los DAMPs. Y los PAMPs son patrones moleculares asociados a patógenos, como podría ser una hemolicina, como podría ser una aflatoxina, como podría ser una toxina de shock tóxico. Entonces, estas dos vías de activación de inflamación van a desencadenar lo que se conoce como lluvia de citocinas. De forma interesante y años después, porque estos fueron los objetivos primarios de la absorción, hemos visto que mioglobina, que bilirrubinas, proteínas incluso unidas o moléculas unidas a proteínas, incluso medicamentos como ticagrelor y rivaroxaban, entre otros, pueden ser removidos por esta sustancia, por esta técnica. Entonces, aquí, ¿qué es importante como concepto? La hemoabsorción me va a remover sustancias inflamatorias, antiinflamatorias, medicamentos, metabolitos, y lo va a hacer de una forma no selectiva. ¿Lo quiero o no lo quiero? La realidad es que
este es uno de los primeros puntos, las ventajas y desventajas. Hoy no vamos a hablar de esto, pero por ejemplo, en tema de soporte hepático extracorpóreo, la hemadsorción es una de las herramientas técnicamente más sencillas y con buenos resultados de remoción de bilirrubinas, de ácidos biliares y de otras sustancias que en el entorno inflamatorio del paciente estamos cumpliendo varios objetivos con el tratamiento. Si yo uso, por ejemplo, torimixina, que solo va específico para lipopolisacáridos, voy a remover solo una de estas sustancias, no voy a remover el resto. Entonces, tengo que ser muy crítico y tengo que definir bien mis objetivos cuando pienso tratar a estos pacientes, ¿sí? Y esto de los fármacos hoy día es fabuloso. En México, en este hospital sí tenemos muchos pacientes con estas terapias. A nivel país es poco todavía lo que utilizamos estos medicamentos, pero por ejemplo un paciente que los está tomando y que requiere una cirugía de urgencia, sea una cirugía abdominal, pero sobre todo cirugía cardiovascular, el utilizar una columna de hemadsorción durante la cirugía nos va a disminuir mucho el riesgo de sangrados, incluso la tasa de reoperación pues prácticamente disminuye cuando es 50%. Ahora, ¿cómo lo utilizamos? Ya hablamos de la columna y lo podemos utilizar en un modo único, hemoperfusión. Solo pongo el circuito extracorpóreo, saco la sangre del paciente, la paso por la columna y se la regreso. Esto es un entorno real y que hoy día también hay ensayos que se han utilizado. Se empezó a utilizar con hemodiálisis, sobre todo continua, ¿sí? Acoplado a un sistema de diálisis continua en donde tenemos un filtro y además tenemos la columna y se conectan en serie. ¿Por qué? Porque el paciente crítico era el objetivo de esta terapia inicialmente, porque además requiere un circuito de circulación extracorpóreo, entonces quedaba la duda de si estaba justificado poner un acceso vascular central de alto flujo para poder hacer la hemoperfusión. ¿Se puede poner en una terapia de reemplazo renal intermitente? La respuesta es sí. ¿Vale la pena? Hay controversias. Esto por el costo. Estamos hablando aprox $1,500 cada columna. Entonces, se ha planteado que se puedan utilizar incluso para prurito urémico intratable. Pero bueno, ahí es donde entramos también con costos, pero se puede montar. De hecho, lo hemos utilizado en terapias lentas de sustitución renal. Y algo importante es que se puede utilizar en bombas de circulación extracorpórea en cirugía y se puede utilizar en ECMO, que se manejan flujos y presiones muy altas. De hecho, este dispositivo maneja flujos de sangre de 100, que es lo que utilizamos por acá, hasta 700 mililitros minuto, que es lo que podemos utilizar aquí abajo. No todas las columnas de absorción lo pueden hacer ni soportan estos flujos. Entonces, también eso es una de las características que la hace única. Y la anticoagulación no se modifica. Yo no tengo que ponerle más heparina, no le tengo que poner más citrato, se puede utilizar de forma adecuada. Solo como paréntesis, varios grupos de cirugía cardíaca en el Instituto de Cardiología, en el Centro Médico, aquí en el hospital, ya utilizan de rutina CytoSorb al momento de la conexión de circulación extracorpórea. ¿Por qué? Porque también sabemos que en ese momento viene una elevación, gracias, viene una elevación de mediadores de inflamación que contribuyen al daño, lo mismo que sucede con el ECMO, y aquí afortunadamente tenemos un experto en ECMO que más adelante nos puede orientar a ello. ¿Por qué es importante y por qué necesitamos, tú no te hagas, por qué necesitamos tener esta opción o esta alternativa? ¿Sí? La carga de sepsis, y esto cada año se nos recuerda en el Día Mundial de la Sepsis, es muy alta. Y esto es lo más grave, 85% en países de ingresos medios y bajos que no tienen todo este armamentario tecnológico para tratar o tener una herramienta más para tratarlo. Muchos de ustedes, o casi todos nosotros, el concepto de citocinas o tormenta de citocinas, pues fue relativamente nuevo en 2020 a partir del COVID. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se empezó a hablar mucho que era lo que nos estaba llevando
a este deterioro. ¿Qué necesitamos para que se suelte o empiece esta tormenta de citocina? Es un disparador, ¿sí? Generalmente lo tenemos asociado a sepsis, bacterias o virus, pero puede también ser, aquí le ponen iatrogénico. Sabemos hoy día que el síndrome de liberación de citocinas de la terapia CART es una de las complicaciones potenciales de esta terapia y que eventualmente se puede manejar con este tipo de dispositivos. Algunas alteraciones autoinmunes y cáncer, ¿sí? Esto nos va a disparar efectores que van a incrementar la producción de citocinas y la respuesta inmune, y además generalmente tenemos reguladores negativos que están inhibidos, ¿sí? Y en donde la producción de citocinas antiinflamatorias no es suficiente para mantener el balance adecuado, y finalmente vamos a tener esta liberación de diversas citocinas proinflamatorias: interleucina 18, 1B, interleucina 6, activación del complemento y toda la cascada que conocemos. Y esta respuesta sostenida patológica al final del día lo que va a tener son efectos inflamatorios y disfunción orgánica secundaria. Muchas veces preguntan, oiga, ¿por qué si tiene una infección en la vesícula, una infección en el hígado, el riñón empieza a fallar? Por este concepto de inflamación sistémica, en donde esto nos va a afectar la función de otros órganos, y si no se llega a bloquear o a disminuir esta respuesta, nos lleva a falla multiorgánica y finalmente la muerte del paciente. Ahora, ¿cuándo tenemos tormenta de citocinas? Si lo mencionábamos, ¿sí? 2020 hablamos mucho de esto, y después vimos que más bien el COVID era una llovizna. Los niveles de interleucina 6 como único marcador, existen muchos otros y el comportamiento es diferente, pero si vemos COVID-16, el nivel en COVID-19, el nivel de interleucina 6 comparado con un choque séptico, pues es muchas veces menor, ¿sí? Y significativamente diferente. Aquí están los promedios. Y esto es lo que vemos en el síndrome de liberación de citocinas con terapia CART. Entonces, podemos considerar, y no hay un punto de corte definido para decir, tiene más de 100, es tormenta de citocinas, vamos a darle, pero hoy día sabemos que choque séptico se comporta de una forma más agresiva que el mismo COVID. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a identificar a nuestros pacientes. Y esto es lo que les mencionaba de qué sucede cuando yo tengo una respuesta proinflamatoria exagerada. Si es muy fuerte y no tengo tiempo de ninguna intervención, hay una muerte temprana. Sin embargo, esta respuesta innata de tener inflamación y después lograr el equilibrio con la respuesta adaptativa antiinflamatoria para salud se puede perder, y esto es lo que nos va a llevar a esta bola de nieve que nos lleva a falla orgánica múltiple. Por otro lado, también tenemos pacientes que la respuesta es hacia mayor inmunosupresión, y realmente hay una respuesta inmunológica pobre, ¿sí? El paciente que está séptico con bacterias, al rato viene una fungemia, y esto, la pregunta es, ¿por qué se infectó del hongo? Pues porque no tiene forma de tener un efector. Y aquí es donde incluir hemoabsorción como una de las terapias nos puede llevar a lograr esta homeostasis, ¿sí? Es una terapia de soporte. Creo que este es uno de los primeros puntos hoy día. No tenemos evidencia suficiente como para considerarla un pilar en el tratamiento pero en ciertos pacientes nos va a ayudar a lograr esta recuperación, y además a dar tiempo a que otras intervenciones como ventilador, como antibióticos, puedan tener efecto. ¿Qué sucede con las citocinas? Y esto hay que tener nada más como concepto. Cuando yo tengo mucha inflamación y tengo sepsis, voy a tener fuga capilar. Entonces, vamos a tener agua en donde no la queremos tener, con mediadores también de inflamación elevados. Pero esto al final del día nos va a llevar a vasodilatación y vasoplegia, choque refractario. Aquí, afortunadamente, creo que la intervención en vasopresores es temprana, no tardan mucho en definir, agregar un segundo vasopresor o modificar dosis, y al final vienen alteraciones de microcirculación y coagulación que nos van a llevar al cuadro clínico de falla orgánica múltiple. Entonces, recordamos estos DAMPs y estos PAMPs, y aquí nuevamente los mencionan cualquiera de ellos. Y esto nos lleva a la falla multiorgánica. ¿Qué es lo que yo tengo que identificar? ¿Sí? Primero,
puntos específicos que yo puedo intervenir, como me lo mencionábamos, si yo tengo lipopolisacarios como falta o como causa de, yo podría buscar una columna que me elimine estas endotoxinas. En México, desafortunadamente, no hay toramixin, es una columna japonesa, pero tampoco es que se utilice mucho. Si yo tengo una respuesta inmune alterada, aquí es donde yo quiero remoción de citocinas que puede ser general e inespecífica. Entonces yo voy a remover proinflamatorias y antiinflamatorias. Esto me debe quedar claro, pero tengo mucho más elevadas las antiinflamatorias y por ende voy a tratar de regresar a esa homeostasis. Y cuando ya tengo daño a órgano blanco, pues voy a tener que tener soporte de cualquiera de ellos. El típico es ventilador, el respiratorio, el cardiovascular con vasopresores y terapias de reemplazo renal que voy a querer. Esto nada más para ilustrarlo. Me gustó el de las anotaciones, pero no me voy a quedar aquí. El rol entonces en el paciente crítico, ¿qué es? Buscar tener menos citocinas, menos mediadores inflamatorios y menos PAMS y DAMS en las primeras horas de tratamiento del paciente, buscando tener menor vasodilatación, pero también menor fuga capilar, limitar ese daño que llegamos a tener, mantener TEAs con menos soporte y menos edema. Hoy día sabemos que la sobrecarga correlaciona directamente con mortalidad. Entonces, si yo tengo un paciente con un balance positivo en las primeras horas por la reanimación, debo de tener alternativas para corregirlo, ¿sí? Pero al final del día lo que estoy buscando es mejorar macro y microcirculación en el paciente y mejor función orgánica. Estas columnas y estas nuevas columnas con materiales inertes, que nada más como paréntesis, estos materiales surgen de la industria aeroespacial, o sea, los primeros materiales que surgen a partir de nanotecnología para tener grandes superficies de absorción en un poco volumen, ¿sí? Que es lo que se buscaba llevar al espacio. Pero después se vio que tienen capacidad de absorción y vienen los primeros reportes de casos, casi todos, o van a haber muchos, en Alemania, Austria, porque hoy día se utilizan estas columnas extensamente en Europa. Estados Unidos no tiene autorización para ninguna de estas columnas, a pesar de que CytoSorb se produce en Estados Unidos, no se tiene autorización aún por FDA. Está por aprobarse, pero para remoción de ticagrelor y rivaroxaban. Pero en Alemania, por ejemplo, varios centros de alta especialidad de cirugía cardiovascular ya es standard of care el uso de esta columna en cirugía cardíaca y de ahí Hungría tiene varias publicaciones en cuanto a soporte hepático. A partir de 2020 vienen pequeños ensayos aleatorizados para evaluar su eficacia. Y en este punto, y aquí no me dejará mentir, eh, la principal crítica era, oye, es que ninguno de los ensayos te demuestra mejoría en la sobrevida. Sí, no disminuye mortalidad hospitalaria, no disminuye sobrevida. Y también es donde empieza el concepto de realmente qué desenlaces quiero en la absorción, como en varias otras intervenciones en el paciente crítico, ¿sí? Entonces, muchos de nuestros puntos de desenlaces son el nivel de concentración de citocinas en estos pacientes y el comportamiento clínico. Y se enfocan en esto, seguridad sin efectos adversos. Recordamos lo que decíamos del carbón activado que ocasionaba eh, pues una respuesta muy exagerada. En el caso de estos desenlaces, el paciente no tiene consumo de plaquetas, porque eso también es uno de los temores en el paciente crítico. Oye, es que si lo meto al circuito extracorpóreo, esas plaquetas que tiene se las va a consumir. No hay tal, no hay modificación en la anticoagulación y no requerimos más. Y lo que sí se observa constantemente es estabilización hemodinámica. Y ahora que tuvimos COVID, una de las condiciones que también se observó es que mejoraba la ventilación. Sí, los parámetros del ventilador mejoraban, pero esto no fue el objetivo inicial. Y
tanto el registro Cosmos como un estudio aleatorizado controlado que está corriendo en Europa, eh, estamos esperando resultados. Ahora, ¿cómo demostraron esta capacidad de absorción en vivo y cómo se mostró? Este ensayo es en voluntarios sanos, ¿sí? Entonces, pues, está medio loco porque era ponerte eh, lipopolisacárido, estimular tu respuesta inmunológica, estimular hiperinflamación y después 12 pacientes tratados con Cytosorb para ver cómo se comportaban. Entonces, este es el esquema. En el primer día se daba un tratamiento con Cytosorb y en el día 7 se repetían aquellos que tenían o que habían tenido Cytosorb para ver cómo se comportaban. ¿Qué se observó? Disminución en niveles de interferón, de factor necrosis tumoral, de interleucina 6, 8 y 10 durante el tratamiento. Fueron tratamientos de 6 horas, fue un tratamiento muy corto y era probar la capacidad de eliminar mediadores inflamatorios y lo que vieron es después del tratamiento los niveles recuperan y cuando se vuelve a hacer el trial a los 7 días ven que no hay modificación, los niveles estaban en lo normal. Que eso es lo que nos sucedió con tocilizumab al momento de tratar COVID. Si el paciente a lo mejor mejoraba del COVID, pero a las semanas empezaba con infecciones porque el paciente estaba con sobreinmunosupresión. Hablábamos del impacto en la remoción de citocinas en el paciente crítico y hablábamos que no modifica mortalidad. ¿Sí? Entonces, esto es un punto que pues, más bien no es controversia. Tenemos claro que no, como intervención única no modifica mortalidad si lo queremos ver así crudamente. Y esto viene de la dificultad de hacer ensayos en el paciente crítico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tener una población homogénea para incluir es muy difícil. Tomar la muestra del manejo de laboratorios y definir qué elementos vamos a utilizar como endpoints resulta a veces complicado y obviamente el reclutamiento y el tener el número de pacientes pues resulta difícil. El diseño tendría que ser 1-1 en intervención con ISIN y también la intervención es diferente, ¿sí? Varios de los ensayos y por eso los metaanálisis que existen son difíciles de interpretar porque las poblaciones son heterogéneas, porque el protocolo de uso es diferente. Incluso vamos a hablar un poco sobre cuándo iniciárselo a un paciente, ¿sí? Cuándo estoy en la ventana en donde voy a tener beneficio y cuándo ya estoy fuera de protocolo. Y este punto, lo que mencionábamos, ¿qué queremos? Medir interleucinas, medir concentración de citocinas, medir actividad de endotoxinas. Esto lo hacemos aquí. Cuando lo hemos utilizado, generalmente tomamos PCR e interleucina 6 como indicadores, pero los clínicos creo que son los más importantes y no solo es la estancia hospitalaria y en terapia intensiva o la dependencia de diálisis o la mortalidad, que es lo que generalmente tenemos en los ensayos también de terapias de reemplazo renal. Esta dificultad de tener resultados validados en los pacientes críticos no solo es para hemoabsorción, ¿sí? Simplemente hoy día no hay un ensayo que demuestre que la hemodiálisis intermitente es superior a la terapia de reemplazo renal continuo en cuanto a mortalidad. ¿Sí? Entonces, ¿por qué usamos tanto prisma aquí? Bueno, no usamos tanto, pero ¿por qué usamos tanta terapia de reemplazo renal continuo? Porque al momento de estar viendo al paciente, al momento del manejo de aminas, al momento de ventilador, el paciente tiende a tener mejor respuesta. Entonces, no va a vivir más, pero sí me va a permitir tener intervenciones que me permitan un mejor manejo. Y la interacción entre por qué centrarme en buscar o por qué tener estos desenlaces de marcadores, pero también de parámetros hemodinámicos, ¿sí? Porque si yo veo que baja interleucina 6, pero sigo con las mismas dosis de vasopresor, pues no tiene ningún sentido. ¿Sí? Entonces lo que hay que buscar es correlación entre esta disminución de interleucina 6 y el comportamiento. Y aquí es donde empezamos con las dificultades. ¿Cómo definir choque séptico severo? Norepinefrina 0.5 microgramos kilo minuto
lactato de más de 2 milimoles, IL6 elevada y un SOFA promedio de 14. Y aquí, estos son los ensayos que vienen después del COVID. ¿Sí? Toda la experiencia que tuvimos antes de 2020, siempre se hablaba de inicio en las primeras 24 horas. Hemos visto, y vamos a ver uno de los ensayos, que si yo inicio más tempranamente la hemoabsorción, mi desenlace puede ser mejor porque no voy a dejar que el paciente llegue al pico máximo de inflamación. Entonces veo el tiempo en horas 24 y 48, cómo el nivel de interleucina 6 va disminuyendo, la presión arterial media se mantiene e incluso, y el score de vasoactivos e de enotrópicos va disminuyendo. Me comentaban que no se utiliza mucho el score, el BIS, de forma rutinaria. Y eso, bueno, a ver si al ratito nos comentas algo al respecto. ¿Por qué es interesante esto? Porque el BIS lo que hace es tomar la potencia relativa de cada uno de los vasopresores, se suma y se va evaluando cómo se comporta, qué tanto apoyo vasopresor tengo para mantener mi TA media. ¿Sí? Salud. pH se va mejorando y también vemos que el lactato va disminuyendo. Alguien me puede decir, pues lo que pasa es que la hemoabsorción se queda con el lactato. Por peso molecular ya sale del margen. ¿Sí? El lactato no se queda en la hemoabsorción. Entonces, esta mejoría del lactato más bien nos habla de mejor estado hemodinámico, mejor aclaramiento de este. Y si vemos procalcitonina, los niveles no hay una modificación tan importante. Pero entonces, el tener disminución de IL-6 sí tiene correlación clínica con otros pacientes. Y como no tenemos capacidad, todos estos ensayos van a tener la mortalidad calculada contra la observada. Y en la mayoría de estudios que hay, vemos que tienen disminución en la observada respecto a la calculada, pero desafortunadamente no tenemos esa capacidad para tener este estudio aleatorizado de un grupo con intervención y un grupo sin intervención. Ahora, una de las preguntas, y durante estos años que me han dicho siempre fuera de este hospital es, sí, pero es que nosotros no tenemos interleucina 6, ustedes sí la tienen y ustedes sí la utilizan, pero y no estoy hablando de lugares raros, nutrición no la tiene, centros médicos no la tienen, varios de los privados no la tienen o tardan 48 horas en entregarla, que ya no nos sirve de mucho. Entonces, uno de los puntos, y esto es en todo el mundo, no solo es aquí, Centroamérica está más marcado. ¿Qué es lo que podemos hacer? Y se desarrolló esta escala identificando factores que nos dicen qué puede o no impactar en la evolución del paciente. Entonces, número uno, el nivel de lactato. Y la delta de cambio de lactato, ese seguimiento. Si el paciente va subiendo el lactato, obviamente va peor. Si hay aclaramiento del lactato, tenemos o nos habla de cierta mejoría. La dosis de noradrenalina para una TA media de 65 y la delta de esta. Si tenemos segunda catecolamino vasopresor, que aquí es muy importante, muy interesante. Hay centros hoy día de terapia intensiva que se resisten al uso de vasopresina. Y aquí, como les decía, desde que yo recuerdo que llegué aquí al hospital, se utilizaba como un segundo vasopresor. Si tenemos esteroide y la respuesta a volumen, que esto yo creo que en las revisiones subsecuentes va a ir modificándome. Para hacer esto, metieron 502 pacientes en Alemania en terapia con choque séptico de diversos orígenes. Esto también es importante. Se metió pulmonar, abdominal, urinario, y la intervención fue 198 pacientes con terapia estándar y 304 sin el cytosol. Como ejemplo, ¿sí? ¿Cómo saco el cytoscore? Al inicio yo tengo 2 puntos por el lactato, 2 puntos por la dosis de NORE y no responde a volumen. Entonces tengo 5 puntos, pero además me sirve para definir seguimiento. Si yo a las 12 horas, por ejemplo, sigo con 2 en cuanto al lactato, pero además en el delta de lactato incrementó, la norepinefrina subió, voy a tener 7 puntos. Y esto en algún momento se planteó para definir o ayudarnos al inicio de la terapia. Hoy día sabemos que no es tal,
pero sí nos da un indicador de cómo están los pacientes. Y este es el ensayo, ¿sí? Estas fueron las intervenciones y aquí la mortalidad en terapia intensiva, iniciando con una escala de 6 puntos, no, que esta es nuestra basal. Con 6 a 8 puntos vemos que la diferencia no es tan importante y con un retraso en menos de 12 horas. Cuando yo tengo un CytoScore de más de 8 puntos, aquí la intervención puede ser importante. Entonces, ¿de qué nos habla el CytoScore de más de 8 puntos? Que el paciente está muy grave. ¿Sí? Esto no necesito el CytoScore para definirlo, ¿no? Lo estamos viendo con el paciente en la terapia en el momento. Pero el otro punto importante de este análisis es que se observó que el retraso en el inicio de la terapia tiene una correlación en el análisis multivariado para la sobrevida a 56 días, la mortalidad aumenta con cada hora de retraso. Entonces, a partir de esta época, 2020-2021, es cuando se empieza a plantear un inicio más temprano. ¿Sí? Y nuevamente la elección del paciente es importante. Choque séptico posoperatorio, que también vemos frecuentemente aquí, fue en un centro de cirugía cardíaca en Alemania, diversos focos, neumonía, bacteremia, falla hepática y endocarditis, que se utiliza mucho. Cuando yo tengo una cirugía de recambio valvular por endocarditis y además entra bomba, tengo dos factores importantes para liberación de citocinas. Son pacientes que generalmente salen a la terapia requiriendo mucho soporte hemodinámico e incluso renal, ¿sí? Se tomó todo ese choque séptico con lesión renal aguda y que ya estaban en terapia de reemplazo renal y se utilizó CytoSorb en las primeras 24 horas. Se reduce los niveles de vasopresores y de lactato y vemos cómo tanto Apache como SOFA llevan a tener una tendencia a disminuir y la mortalidad observada también es menor. Mencionaba lo del balance hídrico y esto es un análisis de la corte de CytoScore. Aquí lo que se analizó fue el balance, cuánto líquido recibieron y el requerimiento de vasopresores a 72 horas. Y lo que se observó es que con el uso de la terapia, el requerimiento de volumen fue menor, que coincide con una disminución en el requerimiento de vasopresores y esto menor balance hídrico en el grupo que presentó mejor sobrevida. Y esto, la teoría o lo que se postula es que tienes menos fuga capilar porque tienes menos disfunción endotelial. Sí, pero esto fue un análisis, insisto, de esa corte buscando el impacto en balance hídrico. No ha habido otros estudios, pero seguramente esto lo vamos a ver más adelante. Mencionamos, este es un póster que se presentó 2022 en cirugía cardíaca respecto a la respuesta inflamatoria en los pacientes posoperados en cirugía cardiovascular, cardíaca o aórtica, con estas cifras. El nivel de interleucina 6 vemos que es muy alto y ya tiene falla al menos a dos órganos y tiene soporte ya sea con CRRT o con ECMO. Nuevamente, mejoría del lactato, del pH, de la presión arterial media. Aquí están los niveles de interleucina 6 que mencionábamos, van disminuyendo. La presión arterial media se va manteniendo y mejora. Y el requerimiento de aminas a las 48 horas es menor, ¿sí? Y aquí quiero tocar, porque ya se empieza a hablar de la hemoabsorción en las terapias dirigidas. Sí, estamos hablando de medicina personalizada y en sepsis no es la excepción. Este análisis empieza a hablar de los fenotipos en sepsis, cómo se está comportando el paciente. No toda la sepsis es igual y creo que todos debemos llevarnos ese concepto. Son 13 pacientes con estreptococo piógenes y las intervenciones terapéuticas de acuerdo a estos perfiles que hablan. Sí, el perfil hiperinflamatorio, que es el que generalmente tenemos y generalmente vemos, y es en donde tenemos que tratar estos niveles de citocinas, esta endotoxemia que llegamos a observar, y en donde la hemoabsorción puede considerarse como una terapia de rescate. Ojo, ¿sí? No standard of care, pero como una terapia adyuvante. Si yo tengo
un fenotipo de baja perfusión, el soporte cambia. Por ejemplo, el paciente con cardiomiopatía séptica y que también hemos visto que en este hospital sí podemos tratar con soporte extracorpóreo de oxigenación. Y los inmunofenotipos de baja inmunoglobulina o inmunocomprometidos, en donde el tratamiento es con gamma globulina. ¿Dónde lo vemos? En el paciente oncológico. Sí, ese es uno de los ejemplos más claros que tenemos en los pacientes con inmunosupresión post-trasplantados, en donde no debemos dejar de lado el identificar niveles de inmunoglobulina bajo, porque esto puede ser parte del tratamiento. Pero entonces, identificar cómo se está comportando el paciente nos va a llevar a la aplicación clínica que tiene. Este ensayo, por ejemplo, nada más por mencionarlo, más de la mitad tuvieron terapia de reemplazo renal, ¿sí? 40% tuvieron ECMO, el 100% tuvieron esteroide, uso de vasopresores y de hemoabsorción. Utilizaron tanto inespecífica como específica e incluso Oxiris. Ventajas que podría yo decir de lo que contamos aquí en el hospital es que el Oxiris es un solo filtro que trae la capacidad de absorción y estamos combinando esas terapias. Desventajas hoy día es que todavía no tenemos la información de cuánto tiempo dura la membrana de absorción de Oxiris antes de saturarse. Entonces, si yo tengo una columna que dura 24 horas y la tengo que cambiar y este filtro me dura 72 horas, probablemente las primeras 24 estoy dando hemoabsorción, queriendo ser optimista, pero las siguientes 48 el efecto de remoción de citocinas es mejor. A lo mejor ya no lo necesito más, eso también hay que verlo. E incluso se ha planteado hemoabsorción secuencial con cytosorb más toramixina, remover endotoxinas, remover mediadores inflamatorios y con otra columna de absorción que se llama Seraph 100. En Estados Unidos ya están ensayos clínicos, casi todo está patrocinado por el Departamento de Veteranos. Se plantea utilizar primero Seraph y después cytosorb para cortar eh, la secuencia. Y vean cómo los pacientes que utilizaron inmunoglobulina tampoco es despreciable, 70%. Entonces, esta revisión, que a mí se me hace muy interesante, eh, habla de el tracto o la ruta que vamos a seguir para tratar a los pacientes sépticos. El fenotipo hiperinflamatorio, el que llaman hipoinflamatorio con hipogamaglobulinemia o con alteraciones de la inmunidad celular. Aquel resistente a catecolaminas, ¿sí? El choque vasopléjico por falta de respuesta, el fenotipo de baja perfusión o de bajo flujo y el de disfunción endotelial. A cada uno, bueno, viene la descripción y a cada uno nos plantean qué biomarcador podemos utilizar, ¿sí? Interleucina 6 sigue siendo caro, es poco reproducible en algunos centros, entonces aquí afortunadamente, insisto, lo podemos utilizar, pero sigue siendo poco accesible al resto de la población. Eh, Activación de macrófagos con ferritinas muy altas, la determinación de inmunoglobulinas, que esto en el paciente séptico creo que no estamos muy habituados a medirlas, ¿sí? Hasta que hay algún factor adicional y no nos permite tener una intervención, por ejemplo, con inmunoglobulina de forma temprana también. Y el manejo del paciente con choque refractario, que es complejísimo, con esteroide, con segundo vasopresor, o ya aspectos que también pueden ser debatibles, como es la resucitación metabólica y hasta soporte extracorpóreo. Entonces, esto hay que tenerlo claro. Eh, ¿A qué voy con esto? A que el nivel de evidencia que tenemos en eficacia de las intervenciones dentro de la primera hora para sepsis, de algunas terapias de soporte, como líquido, dosis de vasopresores, tipo de ventilación, tipo de terapia de reemplazo renal, eh, van teniendo menos evidencia y la terapia adjunta o la terapia de soporte o de rescate y en donde viene la purificación extracorpórea, el nivel de evidencia es bajo. Sin embargo, a medida que el paciente va teniendo desarrollo de disfunción orgánica múltiple, de alteraciones inmunológicas,
el potencial de impacto puede ser alto, e insisto, no en mortalidad, pero en la intervención. ¿Qué puntos son importantes? El seleccionar al paciente, como en cualquier terapia, ¿sí? Cytosorb, hemoabsorción, no es para todos. En 2020 decían, tiene COVID, ya lo intubamos, hay que ponerle Cytosorb. La realidad es que no todo paciente se beneficiaba de eso. Hoy día el paciente escéptico, no todo paciente porque está chocado, requiere Cytosorb, y tenemos algunos ejemplos ahorita en la terapia, no porque el paciente esté intubado, va a requerir cierto tipo de terapia de reemplazo renal. Sin embargo, hay que considerarlo en aquel choque séptico y que no responde, y sobre todo en las primeras horas. El tiempo va a ser muy importante. Datos de hiperinflamación, que esto pues es algo relativamente sencillo, y tener marcadores. En ocasiones preguntan, ¿podemos utilizar PCR como un subrogado más barato de interleucina 6? Recordemos, ningún ensayo dice a partir de 1000 de interleucina 6 voy a usar hemoabsorción. Sí, puedes tener 600, puedes tener 400, pero el paciente está chocado y se va a indicar. Entonces, nos va a orientar en cómo está la respuesta y la remoción de citocinas. Iniciar dentro de las primeras 12 horas y no más tarde después de las 24 horas. Probablemente después de este umbral, el resultado que estamos esperando con esa terapia ya no va a ser el deseado. Entonces, también hay que tener el concepto de uso racional de recursos. Mencionamos al inicio, es una terapia que no es sencilla, que implica además un acceso vascular si es que no lo tiene. Cuando el paciente ya está en terapia de reemplazo renal, en 20 minutos ponemos la columna y no hay tema. Pero cuando tienes que decidir acceso central, terapia de reemplazo renal o cómo lo vas a poner, puedes tardar. Y la dosis, insisto, no tenemos hoy día una forma de estimar una dosis, y también se está trabajando en ello, pero antes, cuando iniciamos en 2017-2018, era cambiarlo cada 24 horas porque era lo que se estimaba que se saturaba. Después de COVID, uno de los ensayos que se hicieron en Hungría fue cambiar la primera columna a las 12 horas y después cada 24. ¿Por qué? Porque considerando que tenemos el pico más alto de citocinas al momento de iniciar la terapia, estamos disminuyéndolas y ya a partir, y se puede saturar la columna. Entonces, el resultado que vieron es que el descenso de vasopresores y la estabilidad hemodinámica era mayor cuando tenemos esta estrategia de 12, 24, 24. ¿Y cuándo mantener la terapia? Hasta que se estabilice la hemodinamia del paciente. Pueden ser 24 horas, pueden ser 18, pueden ser hasta 72 horas. También hay ensayos en donde muestran que después de 72 horas ya estamos hablando de futilidad porque no vamos a cambiar la ruta del paciente, ¿sí? Entonces hay que saber cuándo detenerlo. ¿Y qué medicamentos? Cada vez tenemos más claro que hay algunos antibióticos, algunos medicamentos para el corazón como digoxina que pueden eliminarse por absorción, y hay que estarlos poniendo dosis adicionales, y si se pueden medirlos, pues adelante, ¿no? Pero esto cada vez lo estamos conociendo más. Dos palabras de ECMO, nada más, saber que o tener en mente que el ECMO tiene varios efectos: lesión por isquemia y reperfusión, activación plaquetaria de leucocitos, y al final del día el ECMO es un entorno proinflamatorio, ¿sí? Nos va a ayudar con la ventilación, si es de soporte cardíaco también, pero vamos a tener generalmente efectos proinflamatorios, podemos tener daño renal con estos pacientes, precisamente por esta alteración en la regulación en los mediadores de inflamación al momento de iniciar este tratamiento. Entonces, lo hemos utilizado, y aquí nada más como anécdota, se puede conectar directamente al circuito de ECMO, se puede conectar a una máquina de diálisis que esté conectada al ECMO, o se puede conectar por separado. Aquí hay que tener en cuenta anticoagulación, presiones que se manejan para mantener o buscar la mejor sobrevida de los equipos, tanto de diálisis como de ECMO. ¿Qué se observó? Eh, bueno, esto es lo que se observa a veces con ECMO. Lo que se observa es mejor oxigenación. Entonces, este sería el paciente, ¿sí? Podemos utilizar un corte,
sugerido, pero no necesariamente claro, 500, una ferritina de 1000 o procalcitoninas de más de 3, que también cada vez estamos acostumbrados a ver procas bastante más altas porque se elevan con daño renal, ¿sí? En cuanto a tiempos, veíamos el del cytoscore que haciendo un corte a cada hora tenemos elevación de mortalidad, pero también en la duración del tratamiento, si lo vemos, el efecto de tiempo a intensidad de tratamiento eh, antes de iniciar, los que sobreviven 15 horas para decidir iniciarlo versus los no sobrevivientes 25 horas. Entonces, de ahí la insistencia de definir si vamos a iniciarlo es ya. Eh, Creo que aquí no podemos decir vamos a darle oportunidad más porque sí puede impactar en el desenlace. La duración del tratamiento es un poco mayor en los sobrevivientes. Aquí, obviamente, en los no sobrevivientes fue 28 horas, pero es lo que les mencionaba, cuántos días de tratamiento y un concepto que se está empezando a generar, que es el volumen de sangre procesada. ¿De qué va a depender el volumen de sangre procesada? Uno, del tiempo y dos, del flujo sanguíneo y de la continuidad de la terapia. A mayor sangre procesada, voy a tener mejores desenlaces, ¿sí? Y en este, digo, artículo inicial nada más, el inicio promedio fue 7.8 más menos 3.7 horas al diagnóstico del choque. Entonces, todos estos eh, ensayos 2020-2021 nos están hablando de esta terapia mayor. Y la dosis es lo que hablábamos, la sangre procesada, vemos que la sobrevida a mayor cantidad de sangre procesada, hablando de litros por kilo de peso, vamos a tener, y esto es parecido a lo que sería la terapia de reemplazo renal, es como se está buscando la dosificación de la hemoabsorción, es algo que todavía no está aceptado, incluso en el último consenso ADQI no se habla de este tipo de dosificación, pero vemos que a mayor volumen de sangre procesada correlaciona más con mejor sobrevida del paciente. Entonces, si yo busco esta correlación de disminución de citocinas que ya habíamos visto en otros ensayos con el volumen de sangre procesada, vemos estas publicaciones en donde la sangre procesada era baja, ¿sí? Y en donde no veíamos diferencias en el grupo de tratamiento, en el grupo control, versus casi 19 a 30 litros de sangre procesada, litros por kilo. Insisto, no hay un consenso, pero es lo que estamos observando hoy día en cuanto al tratamiento. Entonces, estos flujos para terapia de reemplazo renal más bien son altos, ¿eh? Normalmente usamos 100 a 150 y son muy bajos para ECMO. Como conclusión y por tiempo, considerar que la inmunomodulación con hemoabsorción es una terapia adyuvante en ciertos pacientes críticos que tienen un estado hiperinflamatorio y de forma particular en aquellos que ya presentan choque séptico vasopléjico, en donde estamos teniendo dificultad para mejorar o mantenerte a media y en donde los parámetros hablan de refractariedad. Se puede utilizar en distintas terapias extracorpóreas, pero siempre se requiere una terapia extracorpórea y las modalidades va a depender la dosis que estemos recibiendo. Como todo ensayo en medicina crítica, se requieren nuevos ensayos con protocolos que requieran identificar fenotipos y ver si el objetivo de tratamiento es adecuado. Y creo que esto aplica también para la práctica cotidiana, ¿no? Hacer el ejercicio mental de cómo se está comportando nuestro paciente para ver qué intervención es la más adecuada. Y los tres aspectos fundamentales es el momento de inicio, obviamente la selección del paciente y la dosis que vamos a estar dando para lograr observar de alguna forma un impacto eventualmente en sobrevida. Aquí lo hemos utilizado con resultados bastante heterogéneos, por decirlo, no hay un registro. Creo que eso sería muy interesante buscar en retrospectiva en qué pacientes se ha utilizado. Vamos a ver que desde la selección es diferente. Eh, y bueno, hasta aquí lo dejo. Muchas gracias por su atención. Si hay alguna pregunta, con todo gusto comentario.
Doctor Monares, aquí, a mí sí me gustaría escuchar su comentario. Muchas gracias, es una excelente presentación, yo aprendí mucho. Eh, lo primero es, estamos hablando de un lapso de 12 horas al inicio del paciente grave. Entonces, utilizar Citosor después de 24 horas es el punto crítico para decir que no estamos haciendo nada. De hecho, los ensayos donde la mayoría de los pacientes con Citosor tuvieron una adecuada evolución se conectaron antes de la terapia de reemplazo renal. Entonces, esta decisión en la que estamos diciendo, no le pongas Citosor porque tenemos que ponerle un Majurcal y después viene el ponle Citosor al cabo que ya tiene el Majurcal, pues es lo que no está funcionando. Aquí estamos hablando de 12 horas, un Citoscore arriba de 8 y poner la primera columna 8 horas y la segunda columna decidir si son 8 o 12 horas y la tercera columna 24 horas. Realmente cuando lo hacemos diferente a este protocolo, los resultados son bastante malos. En la práctica personal, el Citosor tiene que ser antes de las 12 horas, la primera columna tiene que durar 8 horas, idealmente la segunda columna 8 horas, tal vez 12 si los vasopresores se mantienen bajos, y ya la segunda 24 horas. Entonces, lo importante es el Citoscore de 8 antes de 12 horas. Si salimos de este protocolo, es muy poco probable que modifiquemos estos estudios donde la mortalidad no está funcionando. Es lo mismo que pasa cuando intubamos al paciente de manera tardía. Nadie que tenga criterios de intubación, que se intuba después de 72 horas, tiene un adecuado desenlace. Si tú tomas esa población, la ventilación mecánica no disminuye la mortalidad. Gracias, excelente clase. Gracias. El ECMO es muy caro. Este, eh, pues mira, es que no, son temas muy diferentes. Realmente. Bueno, es que esto es muy sencillo. Cuando tenemos el ECMO conectado, debemos conectar directamente al ECMO la columna de reemplazo renal, la columna de Citosor, no de la columna de absorción. No tenemos por qué tener otro Majurcal, otro catéter si ya está conectado el ECMO. Es fundamental que todo esté conectado al circuito del ECMO, es fundamental que todo esté conectado a la premembrana, porque es un poquito más seguro en el sentido de las conexiones, pero realmente es muy difícil tener un ECMO conectado, o sea, tener la hemoabsorción, tener el prisma fuera del ECMO es muy difícil y además es un catéter extra. Gracias. Gracias. Y sumando a la pregunta del ECMO, en cirugía cardíaca realmente el impacto ha sido, ahí sí hemos visto mejoría en tiempo de estancia en UTI. En los pacientes que están con ticagrelor y rivaroxaban, en general la esternotomía postoperatoria por sangrado era del 50%. Se observa que no tenemos anticuerpos monoclonales para eliminar ticagrelor y rivaroxaban y no se dializan. Entonces, eran cirugías que se empezaban a diferir porque pues, todavía traía efecto anticoagulante. Hoy día en los centros que lo utilizan rutinariamente entran a quirófano, se pone una columna en bomba de circulación y generalmente eso limita mucho el daño renal posoperatorio y la dependencia o la vasoplegia que hay posbomba. Entonces, esto también hay que considerarlo. Y un tema que es motivo de otra charla completamente diferente es el soporte hepático. Aquí nos tocó ver Mars, aquí en este hospital. Prometeos hicimos solo uno. Mars sí hemos tenido terapias, pero es muy complejo. En Mars hay que poner una máquina de terapia continua, una máquina para separar el plasma, coordinar las máquinas, tratamientos de 4 o 6 horas, con mucha inestabilidad hemodinámica. Utilizando hemoabsorción con estas columnas hoy día se observa disminución significativa de bilirrubinas en aquellos pacientes que tienen encefalopatía, incluso se las mejora. Y además, si el paciente está séptico, que generalmente es el que se descompensa, pues estamos cumpliendo varios objetivos. Entonces, hay mucho que aprender y todavía analizar de la hemoabsorción. El fin de semana me preguntaban qué opinaba yo de ella. Dentro de mis disclosures es que yo sí la utilizo cuando tienes al paciente adecuado, cuando la intervención es correcta, cuando el paciente lleva 2 días chocado
y ahí va, pero no acaba de mejorar. Probablemente no vayas a modificar utilizándolo eh, de forma tardía. Y bueno, creo que por la hora completamos. Muchas gracias. Bueno, quiero hacer una pregunta nada más rápido. Hace unos años tuve un niño con una falla orgánica múltiple por Salmonella typhimurium. Esta se replica en las placas de Pelle y revienta y lanza émbolos sépticos. En ese tiempo, por suerte, pregunté cuántas máquinas había. En ese tiempo solo había aquí. Entonces fue el tiempo el que por fortuna no se estaba utilizando. Entonces yo creo que sí valdría la pena hacer, claro, no entra en el grupo etario que manejan ustedes, pero bueno, es una parte colateral. Hacer un buen análisis, porque en aquel tiempo no teníamos interleucina 6, utilizábamos otros marcadores. El niño está bien, ahorita el niño ya tiene 13 años, entonces yo creo que sería muy interesante ahorita. Y bueno, ya pregunté que ya tenemos más máquinas, entonces, pues sí, yo creo que vale mucho la pena como experiencia. Sí, hablando de pediatría, inicialmente el corte era 10 kilos de peso por la circulación extracorpórea. Hoy día se ha utilizado en niños más pequeños y utilizando la misma técnica de cebado que con las terapias continuas, que es con sangre. Sí. Sí, en vez de cebarlo con solución, Sí, se empieza a transfundir, se ceba el circuito y los resultados han sido buenos en niños. Sí, pero los reportes pediátricos son muy limitados todavía. Sí, incluso el recambio alcanzó 2 filtros para este chiquito. Estuvo bien. No, para neonatos es el Carpe Diem, que es muy parecido a Amplia, pero porque Amplia también tiene límite para terapia continua de 20 kilos. Sí, Carpe Diem es una máquina de terapia de reemplazo renal. La trajeron de tour, pero nada más a mostrar, no existe en México todavía. Pero la idea es así, es para bebito. Sí. Pues muchísimas gracias, brillantísima presentación. Pues queremos agradecer a todos la presencia. Se entregará una carta de agradecimiento. Les recordamos de la sesión para la próxima sesión, el sentido del olfato, una mirada evolutiva. También los recordamos la caminata carrera que será llevada acá el 24 de mayo. Los invitamos a todos, a sus familias, amigos que participen. Si no corren, caminen. Es parte de nosotros por buenos fines. Y cómo realizar una investigación clínica, ya va a llevar a cabo el día 7 de junio de este año. Los invitamos a todos los alumnos, se da un libro también de regalo. Los invitamos a este curso Trabajando en Equipo Síndrome de Ehlers-Danlos. Va a tener también trabajo de simulación clínica, está muy, muy interesante. El tercer curso teórico práctico de la paroscopía ginecológica, también que va a ser llevado a cabo del día 18 a 19 de junio. Les recordamos también a los miembros de la asociación inscribirse a las jornadas que se van a llevar a cabo en crucero del 1 al 9 de noviembre. Va a ser en el Caribe, saliendo de Miami, teniendo pasaporte y visa vigentes. Y no se les olvide una responsabilidad médica que tenemos, el pago del seguro de responsabilidad médica para el periodo 25-26. Ya viene la fecha límite de pago. Gracias.